De verdad que lo que vivimos hoy es historia, fue épico. Sé que el resultado al final no se logró, pero los que disfrutamos del fútbol, los amantes del fútbol champán, creo que hoy salimos totalmente satisfechos y orgullosos de este equipo que se dejó el alma en el campo, demostró por qué es el mejor equipo en la historia de este deporte y por qué ha revolucionado y marcado tanto, pero tanto este pinche deporte, cabrón. O sea, es una locura lo del Barcelona. Creo que a este nivel pocos equipos nos pueden competir. Yo creo que un París, un Bayern Múnich son los únicos que podrían complicarnos las cosas en un duelo cuando ofrecemos esta versión. Inclusive yo creo que siendo un Barcelona con esta intensidad, con estas ganas, con esta concentración, con este espíritu, es que, o sea, yo sinceramente nos veo imparables. O sea, nos faltó un gol para hacer una remontada histórica. Dejamos en cero la portería teniendo prácticamente la línea defensiva en el área contraria. O sea, ahí sí que en los metros ya eran 80 las espaldas de Cubarsí. Los veías prácticamente todos acorralando al Atleti en su área. Jugamos excelente para mí. Hay muy pocos peros, unos cuantos errores puntuales. Ya sabemos, la perfección al final siempre se va a rozar, ¿no? Pero nunca se va a alcanzar. Y creo que el Barcelona ahí demostró que un partido en el cual ganas, pero al final es una derrota a nivel eliminatoria, realmente puede salir reforzado, ¿no? Esto sí salimos reforzados de esta situación. Aquí sí se puede cumplir, sí se puede decir esa frase, ¿no? Que hemos escuchado tantas veces desde el madridismo sociológico, pero yo creo que en este caso aplica al 100%. Creo que estamos en una muy buena dinámica y que este partido puede ser un momento de ebullición para poder estar muchísimo más claros al momento de afrontar este cierre de temporada, porque creo que lo que queda demostrado y que queda patente en este momento es que tenemos lo necesario para competir hasta el final por todo. O sea, tenemos lo que se necesita, el equipo se dio cuenta, se la creen, y creo que si seguimos esta línea y salimos con esta actitud, si salimos con estas ganas, con este espíritu, con esta mentalidad, aplicamos nuestro estilo al 100%, somos fiel a nuestra idea, podemos lograr cosas muy, muy, muy grandes. Que esta eliminatoria al final yo creo que es imposible no pensar en el primer partido, ¿no? O sea, si hubiéramos ganado, o por lo menos si no hubiéramos perdido por tantos goles, ¿sabes? Ya ni siquiera hablemos de la victoria, hablemos de simplemente si hubiéramos quedado 0-2, inclusive 0-3, pero un 0-1, un 1-1, ¿sabes? Si no hubiéramos dado ese primer tiempo en el cual creo que nuestra concentración y nuestro nivel de ímpetu no fue el necesario, en el que el Atlético nos barrió, o sea, nos pasó completamente por encima, y ya sabemos lo que pasó con el gol de Cubarsí, la expulsión al Cholito. O sea, eso ya son extras que vamos añadiendo y que pueden ser un poquito como esa sal a la herida, pero realmente creo que nosotros tiramos la eliminatoria en el primer tiempo, porque en el primer tiempo es inaceptable que te marquen 4 goles. O sea, por más de que puedes salir medio dormido, que el rival te supere, no te puedes superar tanto, menos en unas semifinales de Copa del Rey y menos siendo el Barça. O sea, no puedes dar esa imagen, o por lo menos no puedes caer tanto, ¿sabes? O sea, bueno, un 2-0 ya es catastrófico, pero bueno, un 2-0. Un 3-0 ya es como, ya está rozando, pero ya un 4-0 es que, Berman, o sea, es prácticamente regalar la eliminatoria. Y creo que desde ahí, y evidentemente con el empuje arbitral de costumbre, ¿no? Con lo del gol de Cubarsí y esto que todos dicen, es que hubiera... O sea, si nos hubieran validado, por ejemplo, el gol de Cubarsí, hubiera cambiado la eliminatoria. Este partido no hubiera sucedido de esta manera y no sería como, quedamos en el otro partido, hubiera sido un gol y ahora estos 3, entonces 4. No. Si te cambia el más mínimo detalle, ¿no? El famoso efecto mariposa. Si hay el mínimo detalle que cambie, pues ya la historia es completamente diferente. Entonces no tiene mucho sentido pensar en eso, pero en lo que sí podemos pensar es que si no nos hubiéramos ido con un 4-0 en contra, probablemente hubiéramos sacado el resultado y ahorita estaríamos en la final con un partido a este nivel. O sea, mínimo yo creo que si en el primer partido, no sé, un 3-1
que hubiéramos quedado. Yo creo que 2 goles por lo menos si marcábamos en el Camp Nou, y el espíritu hubiera sido algo similar, ¿no? Eso sí es algo que creo y que considero que es lo importante y lo que hay que rescatar de este encuentro, es que cuando el equipo necesita mostrar personalidad, lo está haciendo. Muchas veces se ha sido muy injusto con las críticas a ciertos jugadores, muchas veces se ha satanizado y se ha señalado actitudes, o por lo menos ya no sé si llamarlo actitudes, pero se han señalado cuestiones tácticas, futbolísticas, que a veces no van, ¿sabes? O sea, yo he visto, sobre todo creo que en las últimas semanas se ha intensificado mucho las críticas a Valde, a Koundé, es que esto, que... y luego analizas un poco las jugadas, y es que no es una cuestión de actitud, no es una cuestión de que Valde no entienda qué es lo que tiene que hacer, que muchas veces sí se equivocan. Sé que a Koundé muchas veces se le va el pedo y medio que queda nublado, pero en la gran mayoría de veces, si revisas cómo se dan las circunstancias, es que están en desventaja. Entonces, muchas veces quedan vendidos por completo y se ven muy expuestos, pero ellos no son los responsables de esa jugada. Entonces, podemos empezar a señalar y a ser un poco autocríticos, ¿no? Sabes, con los jugadores, y no, es que este estuvo mal, ese estuvo mal. Pero creo que en este partido la autocrítica y esa exigencia que muchos tienen con los jugadores, creo que ahora lo deben de canalizar y hacerlo en cariño, güey. Ahorita, ¿qué les vas a reclamar, sabes? Habrá 2, 3 errores puntuales, pero, güey, se dejaron el alma en el campo, o sea, lo dieron todo, todos estuvieron prácticamente en su mejor nivel, estuvieron dando muchísimo. Sé que hubo algunos que, o sea, no estuvieron tan presentes como, no sé, por ejemplo, Fermín, ¿no? Fermín, que no estuvo en su prime, pero es que si Lamine está en su mejor momento, acapara mucho balón, entonces es imposible que todos brillen y que todos estén así súper iluminados, porque si no estarías viendo algo totalmente de otro mundo, ¿sabes? Estarías viendo la cúspide del fútbol. Entonces eso es muy, pero muy complicado y prácticamente imposible. Entonces, cuando un jugador brilla tanto, pues suele opacar a otros, porque pues necesita tener más el balón, participar más, y por lo tanto otros jugadores no se verán tan involucrados. Pero en líneas generales creo que todos estuvieron muy bien, porque luego ves la división en opiniones, ¿no? Algunos ya empiezan que, no, pues sí, es que estuvo bien el partido, pero Rafinha, no, eso. Y dices, hermano, por favor, disfruta el regalo que te acaba de dar este equipazo. O sea, por favor, hay que disfrutar lo que nos dio Hansi Flick, lo que nos dio el cuerpo técnico, lo que nos dio la directiva, lo que nos dieron estos jugadorazos. O sea, por favor, hay que disfrutar. Que sí, perdimos, al final no pudimos sacar el resultado que nos hubiese gustado, pero era prácticamente imposible. Ya lo hablábamos en la previa, era muy complicado. Y luego la afición también estuvo de 10 en el Camp Nou. No recuerdo cuándo fue la última vez que se recibió con tanto cariño y con tanta euforia el equipo. Eso también te llena, ¿sabes? Y dices, es que este es el camino. Si seguimos, vamos a conseguir cosas muy grandes. Luego ves el Camp Nou con la iluminación, con los fuegos artificiales, el ambiente era impresionante y todavía no está ni siquiera en su 50% de capacidad. Imagínate cuando el templo esté completo, o sea, va a ser una locura. Y sé que el ambiente, muchos para los que son latinoamericanos, sabemos, ¿no? Somos conscientes de que aquí en Latinoamérica hay aficiones que viven el fútbol a 3000 revoluciones por segundo. O sea, sabemos que aquí se pueden volver bastante locos ya cruzando ciertas líneas que dices, ok, eso ya no es pasión, eso ya es violencia directamente. Entonces sé que estamos más acostumbrados, ¿no?, a ver aficiones mostrar tanta euforia con su equipo, pero creo que para el estándar de lo que es el fútbol europeo y sobre todo el fútbol español, que no suele ser una afición tan intensa como lo puede ser la alemana o la inglesa, que ahí sí sabemos que están equipos que tienen la fama, ¿no?, de tener aficiones que aprietan muchísimo. Yo sé que en España pues suelen ser mucho más tranquilos, y creo que para el estándar también de lo que es el promedio en la afición del Barça, a mí me gustó mucho el recibimiento. No es algo muy común, o sea, no es muy normal ver tan metida a la gente, ver tanto apoyo de todas partes. Creo que al ser un equipo tan popular, pues normalmente hay mucho turista, hay muchas personas que a lo mejor son espectadores casuales, pero
en este caso se notó cómo se arropó al equipo y estuvo muy, 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 pero muy bien la afición. O sea, 10 de 10. De verdad que no se le puede pedir más. Estuvieron apoyando constantemente. Se sintió el ambiente, lo cual, repito, después de estar mucho tiempo en Montjuic, puede ser algo que nos asombre, y tanto tiempo alejado del Camp Nou, pues sí se siente diferente, ¿no? Pero no es muy común ver este tipo de recibimientos y de intensidad en la afición blaugrana, lo cual es normal. O sea, suele ser un poquito más, está la línea más tranquila, ¿no? En el espectador europeo, pero creo que literalmente estuvieron de 10. O sea, 10 de 10 a la afición, a los jugadores también 10 de 10, inclusive al Atlético. O sea, creo que hicieron en líneas generales un muy buen partido y fueron bastante limpios. Claro que pues hicieron tiempo ahí por ahí, pero yo esperaba muchas patadas o mucha intensidad. A lo mejor después de la entrada del Cholito y todo lo que les permitieron en su campo, como que ya se sintieron que iban a estar observados con lupa, ¿no? Y dijeron, no, aquí nos van a la primera que sí tengan nos van a expulsar. Entonces como que salieron más calmados, no estuvieron haciendo un juego sucio ni nada. Al contrario, vi como el Cholo se acercó a levantar a jugadores, a hablar con jugadores, felicitarlos. Vi también a Coque, o sea, muy buenas palabras también que tuvieron en rueda de prensa, estuvieron muy bien y me gustó la actitud, ¿no? El único que ahí que nos metió una pullita es Griezmann, pero creo que también se le estaba regresando, que porque la cuenta del Barça le había puesto una, entonces como que se entiende, ¿no? Se neutraliza en este caso, porque cuando lo vi estaba bien envergado, pero después vi que era como un guiño a otra que le pusieron cuando los eliminamos el año pasado, entonces dije, ok, si te llevas te aguantas, güey, entonces ni pedo, ya andaba ahí de, pinche Griezmann, güey, pero más allá de eso, yo creo que el Atlético hizo un gran partido. Es impresionante que los hayamos dejado en cero, porque fueron con pues un mejor 11, que prácticamente todos estaban descansados y, como sabemos, estaban guardando todos estos esfuerzos para la Copa del Rey, para la Champions. Son los torneos que le quedan para levantar un poco esta temporada, y pues sabíamos que iban a venir con el cuchillo entre los dientes, y así fue. O sea, no nos regalaron nada. Otra cosa es que nosotros estuviéramos a tal nivel que los tuviéramos en su campo y que no pudieran tocar balón, y que se sintiera que tenían un autobusazo, que sí, era un bloque bajo, claramente, pero muchas veces intentaban salir, intentaban presionar arriba, intentaron aguantar, pero también porque el Barcelona los obligó a eso. Entonces creo que dentro de cómo fue el desarrollo del partido, dieron un partido bastante, bastante limpio. Creo que no fue un juego sucio, y que nosotros estuvimos un poquito en algunos tramos, lo cual es evidente, a la desesperada, pero en líneas generales estuvo muy, muy bien. Fue un espectáculo. O sea, yo disfruté muchísimo. Evidentemente con el tercer gol me volví loco. O sea, ahí ya soñaba. Yo cuando metimos el segundo prácticamente lo veía ya a un 75% de probabilidades de que se cumpliera. O sea, yo sabía que ese 2-0 podía cambiar por completo el partido, y cuando fue el tercero, ya el de Bernal, dije, ok, sí, se arma. O sea, ahí ya empecé a confiar. Desde ahí dije, es que esta es una noche histórica, esto ya lo he visto antes, pero no se pudo, tristemente. Musso tuvo unas buenas atajadas y nos faltó algo de puntería en algunas jugadas, pero ¿qué le vamos a reprochar a este equipo? O sea, literalmente se dejaron el alma, todos estaban ya calambrados, güey, nadie podía mover, nadie podía con su alma, güey, todos estaban literalmente dándolo todo, güey, o sea, todo, ya todos estaban en modo reserva, güey, ya estaban sacando lo último del tanque, no podían más. Entonces, ¿qué les vas a pedir a estos jugadores? Sabemos que los controles, la técnica, la táctica, siempre se puede mejorar algo, ¿no? En tu aspecto futbolístico siempre puedes mejorar algo, pero lo que sabemos que es intrínseco en un jugador profesional, pero sobre todo del Barça, y lo que le pedimos es respeto, amor, cariño al escudo. ¿Y cómo se hace eso? Dejándote toda la puta alma, güey, en el campo. Y eso es lo que hicieron. O sea, donde no te llega el talento, te llegan los huevos, cabrón. Entonces, lo das todo, güey, aunque no te esté saliendo nada, estés haciendo un partido desastroso. No importa, güey. Eso te lo perdonaremos, güey, mientras vemos cómo te partes el hocico, güey, luchando cada balón, intentando hasta donde no puedas más, güey, hasta donde te salga el pulmón por el hocico, güey. Eso es lo que queremos, güey, y creo que hoy eso no se le puede reprochar a nadie. O sea, ya sabemos, Lamine hizo un partido del mejor jugador del mundo, Pedri lo volvió a hacer,
Bernal se consagró como una realidad de este Barcelona. O sea, hubo jugadores que estuvieron escalones por encima de otros y que carrearon al equipo y que a lo mejor les debemos de poner ya un monumento, ¿no? Como Cubarsí. Creo que también este es un partido que calla muchísimas las críticas tan absurdas que muchas veces tiene Cubarsí, porque Cubarsí lo que tiene es que juega tan bien que hace ver que todo lo que hace es sencillo. O sea, tú piensas que porque controla este balón, se la pasa a Joan García, puede salir jugando, porque se anticipa, porque se ve tan tranquilo y lo hace con tanta elegancia y con tanta clase y siempre está bien posicionado y siempre está tomando la decisión correcta, piensas que es fácil. Pero justamente eso es lo más complicado, hacerlo difícil parecer fácil, porque así dices, no, es que no hace nada, pero analizas lo que está haciendo Cubarsí y es que muchas veces no tienen la necesidad de barrerse o hacer una jugada espectacular, porque ya simplemente con la inteligencia y con su posicionamiento rompe jugadas, sabe cómo anticiparse, ya sabe lo que tiene que hacer con el balón, sabe dónde apoyarse, sabe cuándo salir, sabe cuándo jugársela, cuándo no, cuándo tiene que ir hacia atrás, cuándo tiene que ir hacia adelante, sabe cuándo tirar la línea, sabe cuándo ya tiene que empezar a correr antes de que el delantero le tome la espalda. O sea, ya está incorporando conceptos cada vez más que lo hacen un jugador completísimo y que muchos partidos esta temporada he escuchado tantas mamadas acerca de Cubarsí que me da gusto que tenga esta actuación, por lo menos para que se callen un rato, porque ya veías ahí una corriente que decía que estaba infravalorado, que eso, que lo otro, que decías, hermano, es que simplemente no estás entendiendo nada de lo que es este jugador, porque es un crack. O sea, lo de Cubarsí hoy es monumental, es como, no sé, o sea, parecía él contra el mundo, ¿sabes? Muchas veces, sobre todo con las lesiones que sufrimos, que pues fue una putada por los cambios y todo, tuvimos que ser un equipo bastante ofensivo y en muchas ocasiones Cubarsí parecía el único central, pero también ahí estaba Gerard, que otro partidazo, pero ya después cumplió ese rol, ¿no? Que estaba como que entre central, pero también tenía que ir como lateral, ¿sabes? Ya era un desmadre al final, pero creo que Cubarsí estuvo imperial y me da muchísimo gusto porque además es una mala actuación de Bernal y de Lamine, y es justo esa generación que jugaron juntos desde morritos y después verlos en este escenario dando este nivel. Es que si se llegaba a consumar la remontada, güey, es que estaríamos ahorita, güey, desnudos, güey, corriendo por todos lados. No, ahorita sería una locura, güey. Ahorita estaríamos haciendo barbaridades si hubiéramos remontado este partido. Pero es que, por más que es una derrota y que evidentemente me duelen los huevos, güey, porque perdimos una copa y siempre quiero que el Barça gane y aunque sea un amistoso, quiero que gane. Realmente siento que no solo salimos reforzados, sino que las sensaciones son tan positivas que ya el torneo pasa a segundo plano, ¿sabes? O sea, estoy orgulloso, sé que el equipo aprendió de lo sucedido, espero que no vuelvan a hacer una eliminatoria en donde regalen un primer tiempo y prácticamente sentencias todo lo que va a pasar, y considero que eso le sirve como un gran aprendizaje a este grupo que es muy joven, no hay que olvidar eso, y que además van a poder aplicar todo lo aprendido en los siguientes partidos y sobre todo a lo largo de su carrera, lo cual creo que pensando a mediano o largo plazo siempre va a ser lo mejor. Entonces tienes jugadores como Lamine, que es que, mira, de Lamine Yamal es un poco parecido, ¿no? Es que ya sabemos, las campañitas a los jugadores del Barça suelen suceder, es muy común, y lo peor es que muchas vienen también desde los propios barcelonistas, ¿sabes? De estos pseudo culés súper objetivos, súper autocríticos que se la pasan solo tirando mierda y no pueden apreciar el buen fútbol a veces aunque esté delante de ellos. Y es que lo de Lamine Yamal, o sea, güey, ese relato de que no aparece en los momentos importantes es una auténtica mentira. O eso de que Ruggeri lo padreó, o esto que hermano, hoy Lamine, güey, hizo lo que quiso. Simplemente hoy estuvo un poquito más espectacular de lo que suele estar, pero realmente si ves todos los partidos de Lamine, esta es la línea que sigue en el 90% de los encuentros. Normalmente está a este nivel, güey. O sea, normalmente da una masterclass. O sea, lo de Lamine es impresionante. Lo que pasó hoy es que tuvimos un árbitro que normalmente le permiten mucho a los defensas contra Lamine, y creo que en este caso hubo un par de faltitas que se le escaparon, pero creo que le pitó muy bien. No le pudieron estar dando de patadas y no lo pudieron moler a pinches golpes, güey, porque eso normalmente suele frenar un poco
el desempeño de Lamine, porque pues empieza a doler, güey. Me acuerdo con uno Méndez fue escandaloso, güey. Y lo de Álvaro Carreras también, güey. Pues si le están pateando cada jugada, le están haciendo falta y no se las marcas, pues también lo desquicias. Y a pesar de que ya está enfrentándose a un jugador muy complicado, que es un gran defensor, como puede ser un Nuno o un Álvaro, y después sumas que tienen barra libre para estarle haciendo falta y que no pase nada, y que además un bloque bajo, además que tiene apoyos, que a veces tiene 2, 3, 4 jugadores que lo están marcando, pues, ¿qué esperan que haga, güey? Que literalmente se ponga a burlarse a todo el equipo y se meta a la portería. O sea, a veces esperan que Lamine lleve un hack trick en 10 minutos, güey. Y cuando no te hace eso, es que está haciendo una temporada normalita, o es que no es tan bueno, es que está sobrevalorado, es que los culés nada más lo inflamos y que esto y que lo otro. Dices, hermano, por favor, disfruta, güey. O sea, disfruta. Ve el partido que hizo hoy, güey. O sea, él hizo lo que quiso, güey. Creo que tuvo como 14 regates exitosos, como de 15 o 16, un pedo así. O sea, es que fue impresionante. Y no necesitas las estadísticas para darte cuenta de lo que te aporta, güey. Cómo sabe cuándo tomar la decisión correcta, cuándo debe de encarar, cuándo debe pasar, cuándo debe intentar el centro. Luego, un jugador que creo que hay que destacar, justo viendo cómo se asoció con Lamine, es Cancelo. O sea, creo que hoy le cerró el hocico a muchísimas personas que estuvieron chingue que era un mal fichaje. Creo que hoy se demuestra que era justo y necesario que viniera un jugador de este nivel al Barça a reforzarnos, por lo menos como fondo de banquillo, y más con las lesiones ahora, que todo apunta que puede ser como un mes de Koundé y Balde, que es en un momento muy importante de la temporada, entonces van a afectar. Y ahora que tenemos a Cancelo y lo tenemos a este nivel, es que creo que ya nadie se va a quejar de su fichaje, ¿no? Ya sería bastante fuerte que todavía tengamos culés diciendo que es un paquete, que es malísimo, que para qué vino, que esto, que lo otro, que es... O sea, de verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Y estoy muy feliz, güey. O sea, sinceramente estoy muy feliz por lo que vimos. O sea, no hay otra palabra más que orgullo, honor. O sea, este equipo es impresionante. Y creo que a este nivel podemos literalmente llegar muy lejos en todo, pero muy lejos. O sea, la liga es y será siempre nuestra prioridad, pero viendo cómo estamos afrontando esta eliminatoria y cómo tuvimos casi esa resurrección, ¿sabes? Casi fuimos el ave fénix, estuvimos a puntito, güey, de la hazaña. Me da a pensar que aprendieron la lección y en Champions no permitirán tener una primera parte como la que vimos en el Metropolitano. Por lo tanto, no creo que se presente otra eliminatoria que nos tenga tan cuesta arriba, ¿sabes? Que nos toque remar tanto a contracorriente. O sea, por lo menos no creo que lleguemos a eso. Y si ya vimos que estuvimos a punto, güey, a punto de levantarle un resultado a uno de los mejores equipos a nivel europeo, no solo a España, a nivel europeo, sobre todo que una de sus especialidades es el bloque bajo y es defender y es aguantar y es ser un equipo rocoso y difícil de pasar. Imagínate ahora lo que podemos hacer con otros equipos que a lo mejor no son tan expertos en esas facetas del partido, y que nosotros podríamos fácilmente marcar muchísimos más goles, equipos que a lo mejor no son tan sólidos como un Atlético a nivel defensivo, ¿sabes? Aunque ya en los últimos años creo que ya ese relato también se ha ido desmontando, porque el Atlético ya no es tan defensivo como antes. O sea, lo vimos también, tuvieron unas cuantas jugadas que pudieron liquidar el partido, pero los contuvimos bastante bien. O sea, yo esperaba mínimo que nos marcaran una, pero nosotros pudiéramos marcar, no sé, 3, 4 más, güey, ¿sabes? Que ellos. Entonces, yo esperaba más un resultado, un partido, por lo menos que se pueda ver el símil, ¿no? Como lo que vimos contra el Inter, ¿sabes? Muchos goles por ambas partes. Yo veía algo más de ese estilo que dejarlos en 0, güey. O sea, para mí esa es una gran hazaña del equipo, y sé que muchos pensarán que nos falta un 9, que nos falta esto, que más fondo de aquello, pero hay que estar orgullosos de nuestros jugadores. Yo creo que en estos momentos no toca hablar de eso. Sé que Ferran es alguno de los más señalados, que dice, no, es que falla mucho, es que esto y lo otro. Ahorita no es momento. Yo creo que ahorita es momento de aplaudir, güey, quitarnos el sombrero con estos guerreros, y que todos los que más o menos conocemos un poquito
de la historia del Barcelona y hemos seguido al club, creo que nos damos cuenta, ¿no? De justo los apartados y las posiciones que hay que reforzar. No hay que ser aquí tampoco un lince. Sé que hay jugadores que a lo mejor extrañamos muchísimo, ¿no? Como lo pusieron Lewandowski, porque sí, es que si estuviera Lewandowski con esos centros que puso Cancelo, con Lamine, esto y lo otro, que hubiera sido si a lo mejor estaba De Jong y así podíamos darle rotación también a Pedri para no arriesgarlo muchísimo, porque, o sea, Pedri dio un espectáculo, pero es cierto que ya cuando lo veía ahí estirando y todo dije, Pedri, por favor, mira, si estás así, que como que por favor, Pedri, pide el cambio, porque no quiero que te revientes aquí y te perdamos el resto de la temporada y ya, ok, ponle que ganábamos la Copa del Rey, pero estábamos prácticamente condicionando muchísimo la Champions y la Liga, porque no contar con Pedri es literalmente no tener a tu brújula, a tu jugador pilar en el medio campo, tu conexión entre la línea defensiva, el medio campo y la zona más ofensiva. Entonces, o sea, no, es que Pedri es fundamental, Pedri es impresionante, ya lo dijo Hansi Flick en la rueda de prensa, o sea, siempre vas a ser mejor con Pedri. Pedri es importantísimo en el equipo, es uno de los mejores jugadores del mundo y ya lo vimos, o sea, es que es diferente, o sea, cada balón, cómo controla, cómo sabe marcar los tempos, cómo sabe contemporizar cuando toca, cómo defiende. Creo que eso se habla muy poco, pero Pedri recupera muchísimos balones, güey. Ya estoy empezando a pensar que tiene como un imán en los tacos o algo, porque se lo lleva y con una clase, con una elegancia. Es que simplemente es Pedri, güey. Pedri Potter, el mejor, güey, el mejor. Y lo de Bernal, Rafinha, o sea, no sé. Impresionante, güey, impresionante. Yo creo que las estadísticas reflejan un poco lo que pasó, pero sobre todo las sensaciones de armonía. De hecho, mira, creo que eso es algo muy bonito que se siente en estos momentos. El barcelonismo se siente como una familia, que no es que nunca sea así, pero suele ser muy dividido. Ya sabemos que cuando una afición es tan grande y es tan masiva, o sea, cuando la masa social es pero tan cabrona, pues suele haber opiniones de todo tipo, ¿sabes? Y suele haber bastante divisiones, pero ahorita sí siento como un ambiente muchísimo más familiar entre todo el barcelonismo. Todos estamos como felices, ¿no? Tristes evidentemente porque no se logró, pero también intentamos siempre ver el lado positivo de las cosas, y creo que algo positivo que podemos rescatar, o sea, más allá de la sensación y todo, ponle que, bueno, en el calendario que está muy pesado, te ahorras un partido. Los jugadores se llevan la experiencia, lo van a aplicar, ¿sabes? Siempre podemos encontrar un lado positivo por más negativa que sea la situación, y en este caso, pues sí, quedas eliminado, pero creo que hay varios detalles que puedes rescatar y que te pueden servir pensando no solo en el presente o en un futuro inmediato, sino a un mediano o largo plazo. La experiencia que generaron los jugadores, esto también les da una lección. Aprendimos a también confiar muchísimo en nosotros, en que podemos lograr cosas grandes, ¿sabes? Puedes ir sumando y dices, ok, fue una derrota por este aspecto, perdimos esta Copa del Rey, pero a lo mejor perder esta Copa del Rey nos dejó una enseñanza y lecciones que nos pueden dar muchísimos más títulos en el futuro, y además nos regalaron una noche hermosa a todos los culés y a los amantes del buen fútbol. Fue un partidazo por muchos momentos. Creo que nos creímos esta remontada, sabíamos que estuvimos ahí a puntito y se siente feo, ¿no? Cuando te la quitan, pero realmente ahorita no hay nada que... No hay nada que lamentarse, o sea, no hay nada que lamentarse. Hay muchos equipos que desearían poder dar el 1% del fútbol que dio el Barcelona hoy. O sea, ya sabemos por qué la envidia, literalmente yo recuerdo, o sea, todavía ni hacía el resumen ni nada, estaba terminando el partido y ya tenía comentarios, ahí me llegaba en la aplicación de YouTube, me llegaban comentarios en videos random ahí de madridistas de perdieron, o sea, estaban súper al pendiente y digo, mira qué triste debe ser que tu equipo no te ofrezca nada, o sea, literalmente nada de fútbol, nada de espectáculo, que tienes que estar pero tan atento de lo que hace tu máximo rival, y luego ir a sacar toda tu pinche frustración y todas tus mamadas con los culés, que digo, es que qué triste, imagínate nosotros tenerle tanta envidia al Real Madrid, no, o sea, no, nada que envidiarles, la verdad, y creo que el mundo del fútbol, por lo menos los que no son unos fanáticos que los colores los terminan sesgando, yo creo que disfrutaron de este partido, porque esto es el fútbol, ¿sabes? Esto es el fútbol, y yo creo que hoy vimos el fútbol en su más estado, en su estado más puro, más pulcro, y
O sea, sé que a lo mejor estoy todavía muy emocionado y aquí filosofando y haciéndome mis chaquetas mentales, pero es que es la verdad, güey. O sea, yo me quedo muy, pero muy orgulloso del equipo. Creo que la parte más negativa puede ser, además de la eliminación, la lesión de los jugadores, o sea, de Balde y de Koundé, lo cual sabe evidentemente mal. Y ya veremos cuánto tiempo están, qué vamos a hacer, porque tenemos muchos partidos. Ya se viene el Athletic, después ya tenemos la próxima semana al Newcastle, entonces tendremos que tener paciencia en este aspecto y ya veremos qué sucede. Ahorita hay que disfrutar esta sensación de orgullo de nuestro equipo, hay que arroparlos, hay que lanzar buena vibra, güey, hay que estar todos unidos porque se viene la parte importante. Ya no se pudo ganar la copa ni pedo, parece que cuando el Barça pierde un título, ese título importa, pero cuando lo ganamos, ese era de chocolate, ese no valía, güey. Entonces ya sabemos cómo funcionan estos relatos, hay que seguir, porque creo que si seguimos por este camino vamos a lograr grandes cosas. Entonces, visca el Barça, hermanos, orgullosísimos, güey. De verdad, todos los que son culés, hermanos, agradezcan cada día de ser culés. O sea, levántense y digan, qué bonita es la vida siendo culé. O sea, en este aspecto deportivo, claramente. Entonces dices, tenemos la bendición de ser culés y poder disfrutar de nuestro equipo, inclusive cuando perdemos.